Cada vez que regalas algo, lo que recibes a cambio es la libertad. Permites al mundo entero entrar en el espacio que había estado ocupado por tus posesiones. Cuando renuncias a poseer, ganas todo el mundo. Aunque parece que posees cosas hoy, eso nunca puede ser. La posesión es un estado mental. Solo necesitas observar mientras un edificio se incendia o mientras se entierran a alguien que amas para entender esto. Una vez que entiendes esto, observas que todo es tuyo y siempre lo ha sido. La riqueza es un estado mental, aparentemente meritorio. Lo da todo porque se da a sí misma. No puede no dar. Cuando la mente se iguala al corazón, no distingue el bien del mal, siempre está completamente bien consigo misma. Tu riqueza nunca puede disminuir y no tienes que hacer nada por ella ni con ella. Eres simplemente un conducto. Abundancia no es una palabra que habla del ayer o del mañana. Se reconoce ahora, se vive ahora, se da ahora. Nunca se detiene, simplemente sigue desbordándose. Una vez que entiendes esto, todo esfuerzo desaparece. Solo necesitas darte cuenta y dejar que el dar suceda a través de ti, emocionado de ver a dónde irá a continuación, sabiendo siempre que nunca te faltará lo que necesites. La riqueza es libertad de mente. Piensa por un momento, si no pudieras comparar tu cuerpo con ningún otro, ¿qué podría faltarle? Sin la comparación que hace la mente, nadie puede estar demasiado gordo ni demasiado flaco. Eso no es posible, es un mito. La comparación evita que seas consciente de lo que es. Siempre tienes el cuerpo perfecto que necesitas para ser exactamente quien eres en este momento. A la larga, el cuerpo va a fallar, y esa es una buena noticia. Es mejor trabajar con la causa. Hazlo por el amor a la verdad. Sana tu mente. Recibe tus pensamientos con comprensión. Puede que te pases años comiendo los alimentos adecuados, haciendo ejercicio cada día y poniendo tu cuerpo en estado óptimo, y después te atropella un camión al cruzar la calle. Puedes ser feliz en este momento, no mañana, no dentro de 10 minutos. Feliz es estar en un estado natural de paz y claridad. Los cuerpos no anhelan, no desean, no saben, no les importa, no aman, no odian, no padecen ni hambre ni sed. El cuerpo solo refleja aquello a lo que la mente se apega. No existen adicciones físicas, solo mentales. El cuerpo sigue a la mente, no tiene opción. En realidad todo sucede simultáneamente, pero mientras parezcamos vivir en un mundo de dualidad, digamos que el cuerpo sigue a la mente. Cuando la mente está en paz, proyecta un cuerpo perfecto, aunque esté teniendo un infarto en una ambulancia camino al hospital. No hay miedo de que algo pueda pasar. El miedo no es posible en una mente sana. Ama cada momento de lo que pudiera ser su último viaje, identificada como un esto o un aquello, en una ambulancia o sola. Ya no está en guerra con la realidad. Una mente clara comprende que el cuerpo no es personal. No puede ser la causa de ningún problema. La identificación de la mente con el cuerpo es lo que causa la confusión y el sufrimiento. La mente identificada teme el estado incorpóreo. No sabe cómo estar sin casa, sin yo, aparentemente perdida para siempre. No está lo suficientemente realizada para soltar.
Y cuando tiene un minuto esporádico de no identificación, el miedo la vuelve a hacer pequeña y no sabe cómo recobrar su libertad. La mente está limitada cuando piensa que el cuerpo con el que se identifica es menos que perfecto. Ve el cuerpo y comprende que se está muriendo y le entra pánico por todos los pensamientos de lo que será estar sin identificación. No comprende que la identificación era falsa para empezar. ¿Cómo puede la mente ser cuerpo? ¿Cómo puede vivir o morir? Mientras siga pensando que es capaz de vivir o morir, está estancada en una ilusión. Las personas tienen miedo a morir, creen que no saben cómo hacerlo, pero la verdad es que todo el mundo sabe cómo morir. Morimos perfectamente cada noche de nuestra vida. Cuando estás exhausto y no puedes saber si alguna vez volverás a ver la luz del día, ¿preferirías dormirte o mantenerte despierto? No hay duda. Nos introducimos en esta aniquilación cada noche, y si no dormimos, no nos sentimos bien, podemos hasta enloquecer por la privación de sueño. ¿A qué nos despertamos? ¿A la mente? La mente despierta a la mente. Si amamos lo que pensamos, amamos dormir, la nada, tanto como amamos despertar el algo. Identificarse como un cuerpo, como un tú, en un estado de mente tan ilusorio que con él viene la arrogancia. Si la mente cree ser lo que no es, entonces tiene que imaginar que todo lo demás que proyecta es real. Y en esa arrogancia piensa que tiene que conservar lo que nunca se puede conservar. Si la mente tuviera opción, ¿por qué iba a identificarse como un cuerpo para vivir bajo la amenaza de la muerte? No querría comprender cómo, sin identificación alguna, es aparentemente resucitada en el regocijo de su propio ser infinito e incorpóreo. ¿Cómo puedo poseer algo? No es posible. ¿Qué tengo que perder sino mis ilusiones? Cuando la mente ya no se tiene miedo a sí misma, ese es el final de la separación. A la larga llega a comprender que no puede poseer nada, ni siquiera a sí misma. Lo único que vale la pena aprender es a desaprender. La manera de hacer esto es cuestionar todo lo que crees saber. Una vez que has encontrado la llave tú mismo, descubres una libertad tan inmensa que no puede ser contenida en ningún cuerpo físico, ni siquiera el universo puede contenerla. Desaprender es la manera en que la inmensidad se revela. Mientras estamos estancados en lo que creemos saber, el mundo se queda pequeño y la vida se vive con aparente sufrimiento. Solo existe la mente, si es que existe algo, y solo allí la autorrealización puede experimentarse. Vive en la certeza de la mente que no sabe, sin pasado ni futuro, que dicten sus movimientos, como si fuera una hoja al viento, siempre llegando al lugar perfecto. La única forma en que la mente no iluminada puede alcanzarlo es caminando el sendero del no puedo saber. Esto no es un hacer, aunque lo parezca. El poder no reside en lo que se dice o se hace. El poder reside en el lugar donde se vive la conciencia. Mientras continúas en tu sendero, se requiere una mente abierta para cuestionar aquello de lo que crees estar seguro. Se requiere una mente sin miedo en un viaje hacia adentro. Una mente dispuesta a ir a lugares a los que nunca ha ido antes. Es un viaje de entrada a lo que es verdad. Y todo se disuelve en la verdad. Nada lo sobrevive. Es el amor mismo y no existe nada que no sea eso. Es donde la mente finalmente descansa en sí misma, en casa consigo misma. Es el final de la contradicción, de la guerra, de la crueldad. El final de la identificación como cuerpo. El final del yo separado. La mente iluminada comprende que nada existe excepto su propia naturaleza jubilosa. La naturaleza de la mente es claridad, expansibilidad,
creación gozosa, juego sin fin consigo misma. Su generosidad no tiene límites. Es la revelación de lo que no es, pareciendo ser. Es nada, y todo y nada. Es más rápida que instantánea, es inmensa, lo incluye todo. Siempre es sola y más bella de lo que puedes imaginar. Lo que estaba perdido se ha encontrado para siempre. Lo que se encontró se ha ido para siempre. Cuando no tengo pasado, no tengo puntos de referencia. Nadie los tiene. Cuando aparece una historia y nos enfocamos en ella, la historia se impone a la conciencia. Se convierte en nuestro mundo entero. Es como estar en el cine, viendo una película, que es tan fascinante que creemos que es real. Y nos conmueve tanto que temblamos o lloramos. Así es cuando nos enfocamos en una historia no examinada. Lo llamamos un pasado. Pero si miras a tu alrededor, buscando el pasado no lo puedes encontrar. Ya lo puedes encontrar donde estás en el momento presente. Cualquiera que sea el trabajo que tengas delante, nunca es más difícil que lo que puedas hacer, ya que tampoco tienes que hacerlo nunca. O recoges la basura, o si no la ves, queda para que otros la vean. Cuando ves la basura en el suelo, ¿qué proyectas en ella? ¿Es fea? ¿Una molestia? ¿Una desgracia? ¿O es tu trabajo perfecto en ese momento? Aclarar tu mente de manera que puedas vivir en un mundo hermoso, en un mundo real, es la responsabilidad máxima. Es así como creamos el cielo o el infierno. La responsabilidad es sencillamente recoger la basura, lavar los platos, barrer el suelo. Pero la responsabilidad máxima no es cambiar el mundo, es entender el mundo que tienes dentro. Nadie puede cambiar el mundo para siempre. Puedes recoger la basura y siempre habrá más basura que recoger en otra parte. El único mundo que podemos cambiar realmente es el mundo de nuestra percepción. Eso es lo que tiene importancia. Hasta que nuestra percepción haga repicar el corazón como si fuera una campana. El mundo te penetra y ver la basura te convierte en un momento de gracia. No hay nada que no pueda iluminarte, porque todo es percepción. Así que cuestiona todo aquello que podría costarte la conciencia de tu verdadera naturaleza. No hay nada más bondadoso que nada. ¿Cómo es vivir sin un yo? No sucede nada, ni siquiera la vida. Todo lo que ves, escuchas, tocas, hueles, saboreas y piensas ya se ha acabado antes de que comience siquiera la acción. Mi pie acaba de moverse y mientras lo contemplaba, solo estaba viendo el pasado. Apareció como si sucediera ahora, pero la hora se había ido aún mientras lo observaba. Esto es el poder y la bondad de la mente comprendida. Cuando no hay pensamiento, no hay mundo. Cuando no se cree ningún pensamiento, no hay tiempo, ni espacio, ni realidad. Yo soy mi único mundo. Yo soy la única que está aquí. El mundo es mi proyección, mi imaginación vivida, vista, sonido, olor, sensación, humanos, perros, gatos, árboles, cielo. Amo el mundo tanto cuando parece vivir como cuando parece morir. La mente cuestionada ama la forma infinita de ello. Hay una ley en este mundo. Cuando crees que la vida es tan buena que no puede mejorar, tiene que hacerlo. Y estás dispuesto a experimentar todo lo que la vida te trae. Esperas con ilusión experimentarlo. Bella, bella, mal comprendida, benévola vida. Cualquier persona que no ama el mundo soñado no ha comprendido que la vida es la mente y que no hay nada fuera de eso. Está perdida mientras cree lo que piensa. Ese es su trabajo, creer lo que piensa, hasta que finalmente un día se libera a sí misma. Cuando llegas a amar tus pensamientos, a la larga la realidad sustituye a la esperanza y como resultado amas el mundo en el que pareces vivir.
Cuando entiendo mis pensamientos, lo que veo como mundo no requiere ninguna forma de esperanza. La esperanza se hace innecesaria, obsoleta. La esperanza es la historia de un futuro. No tiene ningún lugar en tu vida. No necesitas la esperanza, aunque no dejas de tenerla si la necesitas, porque eso es lo que tenemos que hacer las personas que tenemos un futuro, hasta que no lo hacemos. La mente madura es una mente en paz, una mente enamorada de la realidad. La realidad es tan bella que no necesita un plan. Pero para las personas que aún no han aprendido a indagar sus pensamientos estresantes, el concepto de la esperanza puede ser útil, porque los mantiene moviéndose hacia adelante. Piensan, es mejor que la única alternativa que ven, que es la desesperación. Y después, a la larga, si aprenden a cuestionar sus pensamientos, comienzan a ver que no hay un futuro y que ni la esperanza ni el miedo tienen sentido. Es entonces cuando comienza lo divertido. ¿Qué es el desapego? No creer nada de lo que piensas. Apego quiere decir creerte un pensamiento sin cuestionarlo. El propósito del apego es alejarnos de la comprensión de que ya somos completos. No nos apegamos a las cosas, nos apegamos a nuestras historias acerca de las cosas. Perder tu falsa identidad es ganarlo todo. En el mundo del no yo y no otro, no hay sufrimiento, no hay deterioro, no hay muerte, no hay falsedad. Es un mundo de pura belleza, ya es tuyo, y solo espera ser realizado. Si buscas el consejo más claro y más sencillo de cómo mantenerte en paz, esta frase te servirá muy bien. Desarrolla una mente que no resida en ninguna parte. Incluso alguien que está totalmente dedicado a la práctica de la iluminación, alguien que se ha dedicado de todo corazón a la conciencia durante millones de vidas, nunca ha alcanzado nada. No hay nada que alcanzar que no tengas ya. No hay nada que tenga, ni el ser más iluminado del universo, que tú mismo no tengas en este momento. ¿No es asombroso? La gente dice que hay lamas tibetanos que recuerdan sus encarnaciones previas, pero ¿cómo ayuda una historia como esa a acabar con el sufrimiento humano? No es solo otra identidad, de hecho, un sinfín de identidades. ¿Cómo puede ayudarme a saber que una vez fui Cleopatra o María Antonieta o una pordiosera en los barrios bajos de Calcuta? Simplemente es alimento para el ego. Puedes volver a la historia de ayer, puedes regresar a la historia de quien eras antes de nacer. No tiene ninguna importancia desde dónde indagas. Todo es historia y ninguna historia es más profunda que otra. Suponte que tienes poderes psíquicos y tienes una visión de una caja que está enterrada junto a un árbol en un país que nunca has visitado. Y encuentran el árbol y excavan y ¡ah! ¡Sorpresa! Ahí está la caja. Ahora puedes ser famoso y contarnos tu historia de todos a todos en un programa popular de televisión. Pero, ¿eso qué prueba? Después de que todo termina, ¿te sigues alterando cuando te ponen una multa por aparcar mal? Quedémonos aquí ahora e investiguemos cómo funciona la mente. El mundo que ves es un reflejo de cómo lo ves. Si tu mundo es feo e injusto, es porque no has cuestionado los pensamientos que lo hacen parecer así. Según tu mente se va volviendo más clara y más amable, tu mundo se vuelve más claro y amable. A medida que tu mente va volviéndose más bella, tu mundo se vuelve más bello. No es que crees conscientemente un mundo más bello. Todo lo que ves no puede ser sino bello, porque simplemente te estás viendo a ti mismo en el espejo. Has aprendido a cuestionar tus juicios y no te apegas a las categorías de bello y feo, porque no estás comparando una cosa con otra. Tu mente ha dejado de engañarse a sí misma. Hasta que cuestiones todo lo que crees saber, no puedes conocer tu verdadera cara. No hay nada más bello que eso. Es la belleza misma,
más allá de toda descripción. Tenemos miedo a perder el mundo de los opuestos, del cual dependemos para mantener nuestra preciosa identidad de ser alguien que sufre justificadamente. Hay quien prefiere tener razón a ser libre. Quien quiere ser libre del sufrimiento debe desarrollar una mente pura y lúcida que no dependa de la vista, del sonido, el tacto, el gusto, el olor o ningún pensamiento que aparezca. Cualquier cosa que ves, escuchas, tocas, hueles, saboreas, sientes o piensas, no es ello. La mente es anterior a cualquier cosa que percibe. Es pura y lúcida y completamente abierta a todo. Lo aparentemente feo es de la misma manera aparentemente bello. Rechazo es igual a aceptación. Desastre es igual a éxito. Sabe que siempre está a salvo. Experimenta la vida como un fluir ininterrumpido. No se posa en ninguna parte porque no necesita hacerlo. Además, entiende que posarse en alguna parte sería una limitación. Observa cada pensamiento que piensa, pero no cree ninguno. Comprende que no existe tierra firme donde poner los pies. Lo que fluye de su comprensión es libertad. Ningún lugar para poner los pies es donde pone los pies. Es ahí donde se encuentra su deleite. Cada pensamiento que pasa por su mente empieza y termina con un signo de interrogación, no con un punto. Y ese es el fin del sufrimiento. Cuando comprendes que no existe nada como un yo o un otro, comprendes también el valor de la crítica. Como todos en el mundo son tú mismo, la crítica siempre viene de dentro de ti. Eres tú hablándote a ti mismo. La crítica es el mayor regalo que puedes recibir si lo que te interesa es la autorrealización. Te muestra lo que tú aún no has podido ver. ¿Qué podría decirme cualquier persona que yo no podría reconocer en mí? Si alguien me dijera, eres poco amable, me aquietaría, entraría dentro de mí misma y en unos 3 segundos lo encontraría. Si no en la situación de ese momento, en algún otro momento del aparente pasado. Si alguien me dijera, eres una mentirosa, yo pensaría, claro, porque me es fácil estar de acuerdo en ese punto. O quizá diría, ¿dónde piensas que mentí? Realmente quiero saber. Se trata de autorrealización, no de tener o no la razón. Lo que sea que alguien me diga, puedo entrar en mí y encontrarlo. Mi trabajo es mantenerme conectada. Lo único que podría causarme dolor sería mi defensa o negación. Oh, no puedes estar hablando de mí, yo no soy eso. Bueno, sí, lo soy eso también. Soy todo lo que puedas pensar. Sigue confrontándome. Enséñame aquello de lo que todavía no me he dado cuenta. Cuando la mente comienza a hacer la indagación como una práctica, aprende como alumna de sí misma que todo es para ella. Todo le agrega algo, la ilumina, la nutre, la revela. Nada es ni fue nunca contra ella. Esta es una mente que ha crecido más allá de los opuestos. Ya no está dividida. Sigue abriéndose porque está viviendo desde un lugar donde no hay ni miedo ni defensas y tiene hambre de conocimiento. Comprende que es todo, así que aprende a no excluir nada, a darle la bienvenida a todo. No hay nada más dulce que la receptividad de la mente abierta. Porque yo no me opongo, no es posible que alguien se oponga a mí. La gente no puede oponerse a otra cosa que no sea su propio pensamiento. Cuando hay oposición, la mente caótica se escucha a sí misma. Observa que la única oposición es la suya propia. Nadie puede decir nada de mí que no sea cierto, en cierto sentido, aunque parezco como este cuerpo. La estatura perfecta, el peso perfecto, la edad perfecta. Algunas personas podrían opinar de manera diferente. Es un gozo ver que todo lo que no es, no es. Es un gozo ver que todo es irreal, sin excepción. Esto te deja con una mente despierta a su propia naturaleza, una mente en paz consigo misma, en casa, en sí misma. El único lugar donde podemos estar felices es aquí, ahora, no mañana, no dentro de 10 minutos. La felicidad no se puede lograr,
No la podemos obtener del dinero o el sexo o la fama o la aprobación o cualquier cosa de fuera. Solo podemos encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos, inmutable, inamovible, siempre presente, siempre esperando. Si la perseguimos, huye. Si la dejamos de perseguir y en vez de eso cuestionamos nuestra mente, el origen de todo el estrés desaparece. La felicidad es quien ya somos. Una vez que nuestra mente está clara, cuando la mente está perfectamente despejada, lo que es lo que queremos. Estamos felices con cualquier cosa que nos traiga la vida. Eso es suficiente y más que suficiente. Si prefieres sufrir, sigue creyéndote tus pensamientos estresantes. Pero si prefieres ser feliz, cuestiónalos. Considera el sufrimiento que generas cuando crees tus pensamientos acerca de ti. Los sentimientos heridos o la incomodidad de cualquier tipo no pueden ser causados por otra persona. Nadie fuera de ti puede herirte. Así que solo eres tú hiriéndote a ti mismo. Esto es una buena noticia, porque significa que no tienes que lograr que otra persona deje de herirte o que cambie de ninguna manera. Tú eres el único que puede dejar de herirte. Tú siempre eres el único. Según tu mente va cambiando, el mundo que percibes cambia, ya que el mundo es tu proyección. Cada vez que cuestionas tus pensamientos estresantes, te conviertes en un ser humano más despejado y amable. Quizá ni siquiera lo notes, pero poco a poco, con el paso de los meses y de los años, la vida se vuelve más sencilla y tu mente se acomoda a una paz de la que antes ni siquiera eras consciente. Tus relaciones se vuelven más fáciles y felices. Te das cuenta de que tus enemigos son realmente tus amigos, que las personas difíciles de tu vida en realidad no son difíciles, es tu propia mente la que ha creado las dificultades. Y cuanto más despejada se vuelva tu mente, más proyecta un universo amable, hasta que un día se te ocurre que hace muchísimo tiempo que no has tenido ningún problema. La mente no es un peligro, es solo cuando nos apegamos a la mente, cuando aparece el mundo falso del sufrimiento. Para poder salir, la mente tiene que adentrarse. La naturaleza de la mente cuestionada es la bondad y no tiene absolutamente ninguna discusión consigo misma. Cuando aparece algo que no es como su propia naturaleza, un concepto negativo, un pensamiento defensivo, o de rechazo o de resistencia, la mente se separa de su sí misma iluminada. Se ha identificado como algo que no es como ella misma y se esfuerza por ser lo que no es, lo que nunca puede ser. En el momento en que se encuentra identificada como algo que no es, se queda atascada en esa cosa, como un cuerpo, un yo. Cuando comprende su verdadera naturaleza, se convierte en un fluir incesante de deleite. Observa mientras aparentemente crea algo, pero nunca se identifica como ese algo. Comprende que no hay nada que tener o ser. A la larga, comprende que es el principio y el fin, que nunca nació y nunca puede morir. La paz llega por invitación solamente, la invitación que viene de ti mismo. Cuando comprendes que no hay tal cosa como un yo o un otro, comprendes que todas las relaciones humanas son imágenes en un espejo. No eres tú lo que la gente ama o rechaza, son sus historias acerca de ti. Ellos no te atacan a ti ni te dejan a ti. Están atacando o dejando a quien creen que eres. ¿Qué tiene que ver todo ello contigo? Tú eres su proyección, de la misma manera que ellos son la tuya. Comprender esto facilita no sentirte afectado cuando te alaban o te culpan. Si alguien te culpa, aprendes lo que puedes de sus críticas, pero nunca te lo tomas de manera personal. Si alguien te alaba, sabes que solo se están alabando a la persona que ellos creen que eres.
Pero los halagos son más cercanos a nuestra verdadera naturaleza. Culpar lastima al que culpa. Así que cuando las personas te halaguen, te sentirás feliz por ellas. Siempre la gratitud del otro se dirige al yo que piensan que tú eres. Si alguien te rechaza, solo puede hacerlo porque no concuerdas con sus creencias acerca de cómo quiere que sea el mundo. Solo un ego inflado diría que tú tienes algo que ver con ello. Supón que tu mano se moviera sin ninguna razón y él encontrara eso inaceptable. ¿No sería obvio que todo tenía que ver con él? Si él te critica y tú no te lo tomas de manera personal, tú eres la que te lastimó. La historia que sobrepones a su crítica es donde empieza el dolor. Discutes con la realidad y pierdes. Mi amor es mi asunto, tu amor es el tuyo. Tú cuentas la historia de que yo soy esto o lo otro y te enamoras de tu historia. ¿Qué tengo que ver yo en ello? Yo estoy aquí para recibir tu proyección. En eso no tengo elección. Yo soy tu historia, ni más ni menos. Tú nunca me has conocido, nadie ha conocido jamás a otro. Siempre nos estamos encontrando con pensamientos. Lo de allá afuera es lo de aquí dentro proyectado. Ya sea tu pensamiento o mi pensamiento es lo mismo. Solo el amor tiene el poder de curar. Sea lo que sea que digan o hagan otros, ¿cómo puedes alterarte con ellos si comprendes que son proyecciones de tu propia mente? Cuando la mente comprende esto, ya no tiene manera de proyectarse. Hasta la mente es su propia teoría. No hay nadie para perturbarse. Solo está la mente jugando en el mundo aparente del sí mismo. La mente búdica nunca puede atorarse en el pasado o en el futuro inexistente. Así que es imposible experimentar cualquier otra cosa que no sea el gozo mismo que surge de entender eso. El hecho es que nunca he reaccionado a otra persona. Proyectas significado sobre nada y reaccionas al significado que tú mismo has proyectado. La soledad viene de un lugar sincero. Tú eres el único aquí, no hay seres humanos, tú eres todo. Cuando cuestionas tus pensamientos, llegas a comprender eso. Es el fin del mundo, un final gozoso para un mundo que nunca existió por empezar. Sin embargo, cualquier cosa puede volverse una excusa para seguir dormido. Si las personas están creyéndose una idea porque la leyeron en un libro o porque les suena a verdad, o por cualquier otra razón que no sea que es lo que ellas han comprobado por sí mismas, no es un conocimiento, solo es una defensa más. Puedes darte cuenta de cuando estás siendo defensivo. Una falta de conexión lo hace obvio. Si alguien dice que no le gustas, ¿cómo podemos describir un mundo de cosas aparentes cuando comprendemos que realmente no existe? No podemos. Solo podemos apuntar en la dirección opuesta a cualquier concepto en que la mente estaría tentada a aterrizar. Y cada enseñanza es una desenseñanza, porque realmente no hay nada que enseñar. Si apuntas a una aparente verdad, estás apuntando a lo que no es. Pero cuando apuntas en dirección opuesta a lo que no es, apuntas hacia amar lo que es, lo que nos lleva de regreso a la nada. Se podría pensar que sería deprimente comprender que nada existe. En realidad es lo opuesto, es emocionante. Ya no queda separación. No hay nada de lo cual separarte, solo hay gratitud y risa. La gente cree que la iluminación debe ser algún tipo de experiencia mística trascendental, pero no lo es. Es tan cercana a ti como tu pensamiento más perturbador. Cuando te crees un pensamiento que discute con la realidad, estás confundido. Cuando cuestionas ese pensamiento y ves que no es verdad, estás iluminado a él. Estás liberado de él. Estás tan libre como el Buda. Y luego viene el siguiente pensamiento estresante y o lo crees o lo cuestionas. Es tu siguiente oportunidad para iluminarte. La vida es así de sencilla.
Es emocionante ver bailar al ego, sin importar dónde va. Izquierda, derecha, arriba, abajo, alrededor, nada de ello es válido, nada es real. No puedes sino deleitarte con sus payasadas, sus intentos brillantes de ser algo que nunca ha sido, que no es y que nunca será. La claridad máxima es comprender que no existen los pensamientos y que tú no eres quien los piensa. Es fácil ver cómo funciona la mente, ningún pensamiento es verdad. No importa lo sólida que parezca una creencia, no tiene sustancia. Cuando la mente se ve tentada a posarse sobre cualquier pensamiento, es porque cree ese pensamiento. Y creer un pensamiento es existir en un mundo imaginario, por real que parezca. Las personas a veces comparan los pensamientos con las nubes que entran y salen del cielo de la mente. Pero, si realmente queremos ser precisos, nada entra y nada sale. Algo tendría que existir antes de poder venir o irse. Podría parecer radical decir que ni los pensamientos existen, hasta que comienzas a notar que todo pensamiento está en el pasado. Incluso el momento presente es el pasado, en cuanto lo observas, y eso es obvio para cualquier persona que haya pasado mucho tiempo en meditación. Así que, ¿cómo es posible el pensamiento? No lo es. El pasado imaginado es tu única prueba de que existe siquiera un tú que tiene el pensamiento. Recuerda, creer un pensamiento es existir en un mundo imaginario, por real que parezca. Tratar de cambiar a otras personas te deja en un estado mental sin esperanza. ¿Por qué? Simplemente no puedes hacerlo. Eso es lo que es amar lo que es. No, la realidad no se va a acomodar a tus deseos. No importa cómo le apliques tu voluntad o tu esfuerzo, o si la tratas de engañar o aplicarle el poder del pensamiento positivo para cambiarla. Si discutes con la realidad, pierdes, pero solo el 100% de las veces. Las personas cambian o no lo hacen, no es asunto tuyo. Tu asunto es comprender tu propia mente. Cuando comprendes tu mente, sientes gratitud cuando cambian y gratitud cuando no lo hacen. Puedes discutir todo lo que quieras con la realidad, o puedes dejar de discutir el suficiente tiempo para entenderla y ser libre. Llegas a saber lo que es verdad para ti mismo, y ahí es donde se encuentra tu libertad. No tiene nada que ver con nadie más en tu vida. Las personas simplemente seguirán sacándote de tus casillas hasta que comprendas. ¿No es eso maravilloso? Todo está dispuesto para la iluminación total, siempre que estés dispuesto a cuestionar tus pensamientos. La comprensión básica de que la otra persona no puede, de ninguna forma, ser tu problema, que tus pensamientos acerca de ella son el problema, esta comprensión es enorme. Esta sola comprensión sacudirá tu mundo entero, de arriba a abajo. Y luego, cuando cuestionas tus pensamientos específicos acerca de mamá, papá, hermana, hermano, marido, mujer, jefe, colega, hijo, ves deshacerse tu identidad. Perder el tú que creías ser no es algo que deba asustarte. Es emocionante, es fascinante. ¿Quién eres realmente tras todas esas fachadas? Realmente es poder vivir una vida de perfecta claridad, sin un solo problema. Lo único que requiere es la voluntad de cuestionar cualquier pensamiento estresante que llegue a tu mente. Quiero, necesito, debería, no debería. Los pensamientos no examinados que discuten con la realidad causan todo el sufrimiento que hay en nuestra vida. Una vez que se comprende la naturaleza de la mente, el sufrimiento no puede existir. Las emociones, tales como la tristeza, el enfado y el resentimiento, son los efectos de creer nuestros pensamientos estresantes. Cuando aprendemos a cuestionar estos pensamientos, pierden su poder sobre nosotros. A la larga,
Si surge un pensamiento estresante, el cuestionamiento surge al mismo instante y el pensamiento se deshace antes de que pueda tener efecto. Esto nos deja con paz y mucha risa silenciosa. No es posible que una persona con una mente que ha sido cuestionada sienta tristeza. La tristeza es una forma de sufrimiento y el sufrimiento solo puede venir de una mente confundida que proyecta un mundo cruel y que cree que sus proyecciones son reales. Pero es la historia, sin cuestionar en la mente, lo que causa la tristeza. La mente cuestionada está enamorada de la realidad, ama todo lo que piensa y por tanto todo lo que ve. No puede proyectar un mundo confundido, ya que solo ve la realidad, la tristeza ya no es una posibilidad. Cuando te apegas a una identidad, sufres. Solo la mente no identificada es libre. La mente despierta a sí misma, cuestionándose a sí misma, respondiéndose a sí misma, desde su inteligencia pura, bailando consigo misma, viajando a través de su propio continuum ilimitado, sin rastro de existencia, ninguna evidencia de que haya viajado nunca. Fluye libremente, sin esfuerzo, sin opuestos, y no hay identidad alguna suficientemente tentadora para interrumpir su fluir. Y si el fluir se interrumpe momentáneamente, la conciencia de inmediato se da cuenta de la identificación y la disipa, dejando solo el susurro de un gracias, mientras sigue su creación continua y gozosa. El mundo entero es un reflejo de la mente. La mente a la larga debe volver a sí misma, porque todo lo que fluye de ella es menos potente que la causa original. Así como el arroyo regresa al mar, la mente vuelve a su fuente sin conceptos. No importa lo brillante que sea la mente, no importa lo grande que sea el ego que se aferra a su identidad. Cuando comprende que no sabe nada, regresa al principio con toda humildad y se encuentra a sí misma como la causa original anterior a cualquier existencia. No puedes controlar a la gente ni decirle lo que debe hacer ni silenciarla. Solo puedes escuchar y ponerte en su lugar, no solo en su lugar, sino en la posición más baja que encuentres. Según vas comprendiendo por ti mismo lo que es verdad, todo lo que está aparentemente encima de ti fluye para abajo hacia ti. De la misma manera en que el arroyo fluye descendiendo hacia el mar, ya que te has convertido en un ejemplo de lo que es verdad y humilde y sabio. El yo que está realizado, el yo que no ve ningún yo ni otro, es maestro de nada y de nadie, ni siquiera de la mente, es simplemente un maestro de entender. Cuando la mente se comprende a sí misma, ya no es considerada un enemigo y ya no está en guerra consigo misma. Encuentra su paz en el lugar más humilde. Todo lo creativo nace de eso. Los pensamientos son la causa, las emociones son los efectos. Una vez que se comprende la naturaleza de la mente, el sufrimiento no puede existir. El Buda dice que los nombres no son reales. Por eso los átomos y los mundos no son reales. Son sencillamente juegos mentales que aparecen, no a horas, y por tanto son, no son, aunque sean mundos y átomos en el mundo soñado, son, no son en el mundo visto realmente. Sea lo que sea que llames a algo, eso no es la cosa en sí. El nombre es lo que crea la cosa, es la forma en que el infinito se separa, como si alguna vez pudiera haber partes, como si cada parte no fuera el todo. El deseo supremo es el deseo de no existir. Ese deseo es el camino de regreso de la mente a su verdadero ser, el ser antes del nombrar, donde no existe ningún yo ni ningún otro. La mente tiene miedo de que, sin cualquier cosa, habría nada. ¿Y cómo puede ser eso? Nada simplemente es una palabra más
para significar algo. Cuando la mente cree que existe, también cree que puede ser aniquilada. Qué absurdos opuestos son estos. La mente que no sabe, no nombra, no teme, no tiene ningún deseo de controlar o prever. Da el paso hacia el precipicio del momento con la absoluta confianza de que el siguiente paso se posará en alguna parte y el siguiente paso en otra parte y que los pies nos llevarán donde tengamos que ir, sin creer en las palabras. No puede haber nada que temer. El miedo nace solo de las palabras creídas, y lo que creen esas palabras es solo una mezcolanza de palabras anteriores creídas. ¿Quién comenzó toda esta confusión? Lo hiciste tú. ¿Quién puede darle fin? Solo tú. Cuando un pensamiento se cuestiona a fondo, pierde su poder de causar sufrimiento. Las personas se identifican como un cuerpo particular, miran el espejo y dicen, ese soy yo. Pero algunas personas reciben un vislumbre de que no son físicas, y si esto no les asusta, quizá quieran descubrir quién o qué realmente son. Así que el deseo de no existir como un ego separado es el deseo de liberarse de una falsa identidad. Es un anhelo de desaparición del mundo soñado. El suicidio físico, matar el cuerpo, no soluciona el asunto, ya que el cuerpo no eras tú, para empezar. No matas al ego, simplemente al hacer que un solo objeto detenga su movimiento. La mente despejada observa que aunque el cuerpo se detuvo, la mente no lo hizo, así que aún queda trabajo por hacer hasta que no quede nada por hacer. Para ver las cosas tal como son, tendríamos que pensar en lo que se llaman pensamientos de primera generación. Sustantivos en singular, sin otras palabras adjuntas. Por ejemplo, árbol, cielo, mesa, silla. Pero incluso árbol, cielo, mesa y silla tienen que cuestionarse, ya que cualquier punto de referencia es pura imaginación. Así que no es una mesa aunque la llames mesa, no es un árbol aunque lo llames árbol. Llamándolo algo, no lo conviertes en el algo con el que lo denominaste. La última realidad es no hay realidad. Si la mente depende de cualquier cosa, se convierte en la mente que sabe, un ego dando zarpazos en un espacio y tiempo aparentes, siempre tratando de definirse, siempre tratando de probar que sus juicios son reales, que su mundo entero es real. La única manera que tiene la mente de salir es yendo hacia adentro, la mente dentro de sí misma, la mente búdica, respondiendo a la ilusión de un yo. Una vez que se cuestiona la ilusión, ya no puede existir. Aparece como inconsecuente, divertida y completamente loca. El ego está siempre luchando por sobrevivir. Puede que te asuste o perturbe saber que no existes como un tú, que la identidad completa en la que tienes tanto invertido es una ilusión. Es el final del mundo tal como lo entiendes, el final del tiempo y de la identidad y del cuerpo físico. Por supuesto, mientras valores cualquier cosa más que la verdad, el ego seguirá trayéndote de vuelta a su mundo imaginado. Pero una vez que se entiende al ego, éste no tiene manera alguna de volver a creer en su propia existencia aparente. De modo que no puedes estar asustado o perturbado por ninguna verdad o no verdad.